Vamos a comenzar. Ya, buenos días a todos y a todas. Esta es la clase de estructura de carbohidratos. ¿Ya? Cualquier pregunta me la pueden hacer por chat, y si es por voz es mejor, si que pueden hacerla por voz, pero una compañera va a estar a cargo del chat por si tienen preguntas durante la clase. ¿Ya? La clase dura aproximadamente 1 hora. Yo creo que no es necesario hacer recreo porque es relativamente corta. ¿Bien? Y vamos a comenzar con este tipo de moléculas que se llaman carbohidratos. Y ustedes tienen que considerar que los carbohidratos, nosotros podemos hablar de glúcidos, carbohidratos, hidrato de carbono o azúcares. Ya son las distintas formas que nosotros tenemos para hablar de las mismas moléculas químicas. ¿Ya? Entonces, durante esta clase, indistintivamente vamos a hablar o de glúcidos o de hidrato de carbono o de azúcares. ¿Ya? Para que ustedes tengan esa consideración. ¿Ya? Pueden ver la pantalla completa. Me dice que el profe puede poner la pantalla completa. Acá. Ok, ahí está la pantalla completa. Entonces, los carbohidratos constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la naturaleza debido a sus múltiples funciones. ¿Ya? Entre sus funciones, ya que son muy diversas, la más importante es sin duda la energética. Pero a diferencia de los lípidos, ¿se acuerdan los lípidos de la clase pasada? Los carbohidratos son energía de rápido consumo, combustible inmediato. ¿Ya? ¿Se acuerdan que las grasas eran combustible pero de reserva? ¿Ya? Energía de reserva. Los carbohidratos son eh, moléculas que permiten un rápido consumo, ¿ya? Una rápida administración de energía a través o de la fermentación o de la respiración. ¿Ya? Uno puede incorporar los carbohidratos ya sea a nivel de monosacáridos directamente a la respiración como glucosa o glucógeno o almidón. ¿Ya? Ahora, también nosotros tenemos que considerar que los carbohidratos tienen un papel estructural. ¿Ya? Además de energético, tienen un papel estructural importante. No tienen que perder de vista que todo lo que son paredes celulares, tanto de bacterias, hongos y plantas, están constituidas por carbohidratos. Un tipo específico de carbohidrato que es la celulosa. ¿Ya? Pero además, todo lo que se refiere a la matriz extracelular, es decir, donde están soportadas todas las células dentro de un sistema biológico, ya está constituido por carbohidratos. Eso se llama matriz extracelular, ¿ya? Lo que también constituye un componente estructural de los carbohidratos. ¿Ya? Y además, les quiero contar que los carbohidratos tienen una función informativa súper relevante. ¿Qué quiere decir función informativa? Que los carbohidratos sirven para el reconocimiento entre las células. ¿Ya? Los ejemplos más típicos de reconocimiento y rol informacional de los carbohidratos tienen que ver con los antígenos de superficie que están en los glóbulos rojos. ¿Ya? Pero aparte de estos antígenos, ¿ya? Hay un sinnúmero de moléculas relacionadas con los carbohidratos que tienen que ver con el reconocimiento intercelular. ¿Ya? Y también, sin ir más lejos, todo lo que son los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, ya pueden considerarse que tienen carbohidratos en su estructura. Tanto el ADN
tiene un carbohidrato que se llama desoxirribosa y ARN tiene otro carbohidrato que se llama ribosa. ¿Ya? Ya vamos a ver un poquito más en detalle de esta estructura. Pero no quiero que pierdan de vista que a todos estos niveles, tanto energético, estructural e informacional, nosotros estamos hablando de carbohidratos, la misma molécula. ¿Ya? Ahora, profundizando más en qué es lo que constituye un carbohidrato, uno pudiese señalar que un carbohidrato está formado por moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Pero sin duda esta definición la que la deja corta, ya que nosotros pudiésemos profundizar un poco en que estas moléculas ya tienen que estar acompañadas para estar constituyendo carbohidratos de funciones orgánicas bien específicas. Esas funciones orgánicas sin duda es la función alcohol. Siempre que nosotros hablemos de carbohidratos vamos a estar hablando de funciones que tienen que ver con los alcoholes, ¿ya? O funciones que también se llaman OH o hidróxido, ¿ya? Ahora, el grupo, después del alcohol, el grupo químico o función química más importante es de dos tipos. Una función que se llama aldehído, que se la muestro acá, que es un carbono unido a un grupo de oxígeno a través de un enlace carbonilo, y un hidrógeno. Esta se llama función aldehído. ¿Ya? Y otro tipo distinto de carbohidratos tienen otra función química que se llama cetona. ¿Ya? Es un carbono unido a través de doble enlace a un grupo oxígeno. ¿Ya? Estas dos funciones orgánicas, tanto el aldehído y la cetona, ¿ya?, clasifican a los carbohidratos en dos grandes familias. Las aldosas, que tienen esta función orgánica, aldehído, por eso se llama aldosa, y las cetosas, que tienen esta función orgánica que es cetona. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos definiciones bien macro de lo que son los carbohidratos. Aldosas o cetosas, dependiendo si tienen la función aldehído o dependiendo si tienen la función cetona. ¿Ya? Pero estamos hablando en forma genérica de monosacáridos, ¿ya? La unidad más básica que nosotros podemos considerar de los carbohidratos. ¿Ya? Ahora, en términos de fórmula, ¿cómo nosotros podemos ver una fórmula de un carbohidrato? ¿Ya? La fórmula más general se la muestra acá. CnH2nON. Esa es la forma más genérica o más general de un carbohidrato. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que cada un carbono que tenga carbohidrato voy a tener dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Ya? En un comienzo del estudio de los carbohidratos, estudiando su formulación química, se pensó que este carbono estaba asociado a una molécula de agua. Si se fijan, la fórmula, ¿ya?, da a entender que cada un carbono hay una molécula de agua. De esta forma, se nombraron en un comienzo hidratos de carbono o carbohidratos debido a que la fórmula química general, ¿ya?, hacía pensar que cada un carbono hay una molécula de agua. Con el transcurso de los años, estudiando la estructura de los carbohidratos, se dieron cuenta que no era tan así, sino que esta fórmula general obedecía a que el oxígeno y el hidrógeno estaban distribuidos a través de la
cadenas de carbono a través de polihidróxidos. Es decir, lo que les señalaba acá, hidróxidos unidos a las moléculas de carbono en forma alternada junto a una función ceto o aldehído. ¿Ya? Pero esta fórmula no la pierdan de vista porque sirve mucho, ya que si ustedes orientan, si yo tengo, por ejemplo, acá el N6, yo al tiro y digo que tengo 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esta fórmula general me ayuda en forma macro a resolver cuál es la forma básica o la distribución básica de los carbohidratos. ¿Ya? Pero no me dice nada de su estructura. Ahora, profundizando un poquito más en la estructura, nosotros tenemos que nunca perder de vista estas funciones químicas. La aldehído, que repito, es un carbono unido a través de doble enlace a un oxígeno, y por el otro lado a un hidrógeno, y por otro lado a un radical, que es en el fondo la cadena hidrocarbonada del carbohidrato. Ya. Y la otra función química relevante, que no tienen que olvidarla, es la cetona. Un carbono unido con doble enlace a dos radicales. Estos grupos funcionales también se conocen como funciones orgánicas y le dan las características y las diferenciaciones a los carbohidratos. ¿Ya? Ahora, cuando el carbohidrato posee 3 átomos de carbono en forma genérica, o sea, en forma química, nosotros le conocemos como triosa. Ahora, cuando el carbohidrato proviene y tiene una función que es aldehído, se transforma en aldotriosa. Si tiene una función ceto, se llama cetotriosa. Y así hasta llegar a 7 átomos de carbono. 7 átomos de carbono es la máxima longitud que puede tener un hidrato de carbono. ¿Bien? Tenemos de 4, y se llama tetraosa, de 5, pentosa, de 6, se llama hexosa, y de 7 se llama heptosa. ¿Ya? Insisto que depende de la función orgánica que tenga, yo le voy anteponiendo el prefijo aldo, si tiene aldehído, o ceto, si tiene cetona. ¿Ya? Les puedo adelantar que las más estudiadas o las más conocidas son las hexosas, o carbohidratos de 6 átomos de carbono. Son las más abundantes. ¿Ya? Y dentro de ella está la famosa glucosa, de 6 átomos de carbono. Entonces, si yo les pregunto qué es la glucosa, ustedes enseguida me pueden decir que es una hexosa. ¿Ya? 6 átomos de carbono. ¿Ya? Ahora, profundizando un poquito más en la estructura, se va complicando un poquito, pero ojalá vayamos de a poco. Nosotros tenemos ya la estructura más básica. Acá le muestro una aldosa de 3 átomos de carbono. Entonces se trata de una aldotriosa. ¿Ya? Acá les muestro una triosa, pero con un grupo ceto. Por lo tanto, constituye una cetotriosa. Esto es la estructura más simple, 3 átomos de carbono. Tanto para una aldosa, tanto como para una cetosa. ¿Ya? Ahora, esto, ¿qué es lo que implica? ¿Ya? Implica que los monosacáridos, ¿ya?, nosotros los podamos agrupar en 2 grandes familias. Aldosas
y cetosas. Pero a la vez, estas aldosas o cetosas se pueden unir unas con otras y formar lo que se llaman oligosacáridos. Se pueden unir de 2 hasta 10 unidades. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decirlo. Si se unen de 2, estamos hablando de disacáridos, de trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, heptasacáridos, octasacáridos cuando es de 8, nonasacáridos, ¿ya? Y decasacáridos. Entonces, cuando pasa el 10, ya estamos hablando de otro tipo de moléculas que se llaman los polisacáridos. ¿Ya? Pero nos voy a hablar de... ¿Mm? Una consulta, no entendí. ¿De dónde salen los oligosacáridos? ¿De la unión de la aldosa con la cetosa? Acá, la aldosa y la cetosa constituyen monosacáridos. Cuando un monosacárido con otro, ya sea aldosa o cetosa, o la mezcla de ambos, constituye un oligosacárido. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ok, entonces yo voy a hablar en esta clase de monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿La puede ver? Profesor, ¿Ah? una consulta. En el caso de los monosacáridos, ¿solo está la aldosa y la cetosa o hay más? Esta es la clasificación más macro. Ya vamos a profundizar que pueden haber variaciones de la aldosa y de la cetosa. ¿Ya? Pero es Ah, ya, ok. súper buena tu acotación porque se va un poquito complicando a medida que vamos avanzando en la estructuración. Esto es una estructuración macro, ¿ya? Ok. Entonces, en tierra derecha, ya con esta primera clasificación bien macro de los carbohidratos, nosotros vamos a poder entender un poquito más respecto a su estructura. ¿Ya? Entonces, acá se complica más la cosa. ¿Por qué? Porque para las aldosas, ¿ya? Nosotros tenemos distintas, insisto, cadenas dependiendo del número de átomos de carbono. Tenemos 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y dependiendo de la longitud de la cadena, nosotros tenemos distintas versiones. Para 4 átomos de carbono de una aldosa tenemos la eritrosa y la treosa. Para 5 átomos de carbono tenemos la ribosa, la anabilosa, la silosa. Lo que les quiero decir que para independiente de que nosotros estamos hablando acá de distintas, digamos, distintos números de átomos de carbono, ya estamos hablando de forma genérica para aldosas, pero estas ya tienen distintos nombres dependiendo de su distribución, ya de cómo se distribuyen sus grupos hidróxidos. ¿Ya? Ahora, yo les pongo acá el nombre común. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos el nombre común para una aldosa que tiene 6 átomos de carbono que le conocemos comúnmente como glucosa, ¿ya? Que es la más conocida por todos ustedes, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos definir que la glucosa, si nosotros le damos una nomenclatura ya no común, sino que más química, podemos decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Por lo tanto, es una hexosa. Pero tiene la función química aldehído, por lo tanto, es una aldohexosa. ¿Ya? Comúnmente conocida como la glucosa. ¿Ya? Ahora, tenemos distintas versiones, ya con distintas características de distintas aldohexosas. Acá les pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aldohexosas distintas.
¿ya? Y si se fijan, se diferencian en la distribución espacial de su grupo hidróxido, o OH, ¿ya? Ese detalle, que es bien particular de los azúcares, ¿ya? Confunde un poco a la hora de nombrarlos, pero vamos a profundizar un poquito más a continuación con las otras, digamos, imágenes, ¿ya? Ahora, estas son las aldosas. ¿Qué pasa con la cetosa? Pasa algo similar. Si vemos las cetosas, también tenemos distintas versiones, ya sea con 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿ya? También acá les pongo los nombres comunes. ¿Cómo puedo destacar acá la cetosa más, digamos, famosa, por decirlo así, para todos ustedes? Es la fructosa, ¿ya? Que es el azúcar constituyente más importante de las frutas. Y yo lo puedo diferenciar de la glucosa, porque acá tiene un grupo ceto, por lo tanto, es muy diferente a la glucosa. En este caso es una cetosa y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, pero una función química distinta. No es un aldehído como la glucosa, sino que es una cetosa, ¿ya? Entonces eso lo hace diferente a la glucosa, ¿ya? Esta función química ceto, ¿ya? No pierdan de vista eso. Entonces, viendo más en profundidad, el tema se complica aún más cuando yo les digo que los carbohidratos ya tienen estructuras químicas que los diferencian unos con otros dependiendo de la orientación espacial de sus átomos. Eso quiere decir que los carbohidratos presentan isómeros, ¿ya? O isomería. Tienen dos tipos de isómeros. Isómeros que son imágenes especulares unos de otros, ¿ya? Y esos isómeros se llaman, no les quiero complicar con los nombres, pero se llaman enantiómeros. Por ejemplo, si se fijan acá, este carbohidrato tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Es una aldosa, ¿cierto? Pero si se fijan, los grupos de hidróxido acá los tiene hacia la derecha. Pero esta molécula que está al lado tiene los grupos de hidróxido a la izquierda. Es exactamente igual. La única diferencia es que orienta su grupo de hidróxido en forma contraria. Eso lo hace que uno sea la imagen especular del otro, ¿ya? Y en química, esos isómeros se llaman enantiómeros, ¿ya? Cuando una molécula, si la mira en el espejo, uno ve la imagen de ella reflejada, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a detallar otras moléculas que también son la misma estructura básica, es decir, 4 átomos de carbono y una función química aldehído, puede encontrar distintas versiones de distribución especial, pero no necesariamente van a ser imágenes especulares. Por ejemplo, si se fijan, esta la tercera, ¿ya? Tiene una distribución distinta de átomos con respecto a esta, con respecto a la segunda, ¿cierto? Esta tiene este OH lo tiene hacia la izquierda, ya este OH también lo tiene hacia la izquierda, pero miren acá, hay una diferencia en estos OH, que este la tiene a la derecha y esta a la izquierda. Entonces, si bien son distintas espacialmente, son isómeros, pero no son imágenes especulares una de otra, ¿ya? En química, cuando tienen distribución
distinta de sus átomos, pero no son imágenes especulares perfectas, se llaman diastosómeros o epímeros, ¿ya? No quiero que se pierdan en los nombres, lo único les quiero decir que pertenecen a la misma, digamos, por decirlo así, a la misma molécula, pero con distinta distribución espacial, ¿ya? Pero no es una distribución espacial inversa, ¿ya?, que tienen los enantiómeros, sino que una distribución espacial, podríamos decirlo, parcial, diferentemente parcial, y constituyen estas moléculas que se llaman epímeros o diastoisómeros. ¿Ya? Entonces, ven que se van complicando un poquito la estructura, pero no quiero que se asusten, lo único que les quiero decir es que esto nosotros lo podemos ver así. Ya, por ejemplo, para la aldotetrosa, es decir, una molécula de carbohidratos de 4 átomos de carbono, que tiene una función aldehído, tenemos dos alternativas. ¿Ya? Una que mira todos los hidróxidos a la derecha y otra que mira todos los hidróxidos hacia atrás. ¿Ya? Y otra, todo lo que mira los hidróxidos a la izquierda. ¿Ya? Entonces, considerando esto, uno dice que una molécula se refleja en la otra. ¿Ya? Eso corresponde a una imagen especular. ¿Ya? Ahora, ¿para qué les digo esto? Porque en química uno siempre habla de quiralidad, que es otro concepto, ¿ya?, que tiene que ver con un término griego que se llama, o proviene de la palabra kiros. Kiros en griego significa mano, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué les quiero o les muestro esto? Porque en los carbohidratos uno tiene que reconocer, ya, los átomos de carbono que representan centros quirales o quiros, ¿ya? Y los centros quirales o quiros son los carbonos los cuales ven átomos distintos en sus cuatro sentidos, ven orientaciones o conformaciones distintas, ¿ya? No los quiero confundir con esto, pero un ejemplo típico de un carbohidrato que presenta centros quirales es este. Por ejemplo, si se fijan, vamos a ver el carbono que está arriba, el primer carbono, el carbono 1. Si se fijan en este carbono, ve un OH por este lado, por la derecha, por la izquierda ve un hidrógeno, y por arriba ve otro hidrógeno, y por abajo ve este grupo Z. ¿Ya? Entonces este carbono no se define como un centro quiral, porque ya por este lado ve dos átomos del mismo tipo, ve dos hidrógenos. ¿Ya? Entonces ya no constituye un quiros, ya no constituye un centro quiral de la molécula. Pero el carbono que está abajo, el carbono que está en amarillo, yo le puse acá un cuadrito amarillo, porque les quiero mostrar que este carbono, por el lado derecho, ve un grupo de hidróxido, por el lado izquierdo ve un átomo de hidrógeno, por abajo ve un carbono unido a un OH y dos hidrógenos, y por arriba ve un carbono unido a todo este grupo grande, ¿ya? Por lo tanto, este carbono, por todos sus enlaces, ve configuraciones distintas, ¿ya? De configuraciones electrónicas que son distintas, ¿ya? Y esto constituye para este carbohidrato un centro quiral o un carbono quiral, ¿ya?
Profe. ¿Hay alguna pregunta? O sea, un compañero dice en el chat como un carbono quiral. Se refiere a lo que está explicando recién, yo creo. Claro, un carbono quiral, sí. Un carbono quiral es un centro quiral. Ya, yo creo que lo dieron en la clase que les dio el profesor Andrónico Neira. ¿Ya? Ahora, el problema es que para un carbohidrato yo puedo encontrar más de un centro quiral. Por ejemplo, para este carbohidrato yo puedo encontrar este acá que está en amarillo, pero también el que está en rojo también constituye un centro quiral para este carbohidrato. ¿Ya? Entonces, mientras más centros quirales, ¿ya? Existe la posibilidad de que encuentren más isómeros de la misma molécula. Ya acá lo que pongo de carbono quiral, lo que dice el compañero. Entonces, por ejemplo, existe una fórmula matemática que me sirve para calcular el número de isómeros que pueda tener una molécula de carbohidratos dependiendo de cuántos carbonos quirales tenga. Y esa fórmula es 2 elevado a n centros quirales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este carbohidrato que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Si ustedes se fijan bien, este carbohidrato, ¿cuántos centros quirales tiene? Bajo la definición de carbono quiral. ¿Quién me puede decir cuánto? En el chat. 16. ¿Cuánto? 16, que sería 2 elevado a 4. ¿O en qué sentido el 2n? No, le pregunto cuántos carbonos quirales tiene esta molécula. Entonces, analicémosla. Ya. El primer carbono. ¿Es un carbono quiral? No, no lo es. No lo es. El segundo carbono. ¿Es un carbono quiral? Tampoco porque tiene dos enlaces con carbono, ¿no? Ya, esa es un típico error. Ya. El segundo carbono es un carbono quiral porque por un lado ve a un hidróxido, por el otro ve un hidrógeno. Por abajo, tú tienes razón, ve un carbono, pero un carbono con otra configuración, de que este carbono tiene acá 1H y 2 hidrógenos. ¿Ya? Por arriba, si te fijas, también ve un carbono, pero este carbono está en otro contexto. Está unido a 1H, un hidrógeno, y acá está unido a un grupo aldehído. Y eso lo hace que este carbono vea ya una configuración electrónica distinta hacia arriba. ¿Ya? ¿Me entienden? Por lo tanto, el segundo carbono es un carbono quiral. ¿Ya? Para este carbohidrato. ¿Ya? Profe, Dígame. para que un carbono sea un centro quiral, tiene que poseer la tetravalencia, porque, por ejemplo, el carbono de arriba tiene un H y un O, pero al lado izquierdo no tiene un enlace. ¿Sería un centro quiral o más tiene la función alcohol? O sea, Tiene la función aldehído, y como dices tú, como no tiene la tetravalencia, ¿ya? Por un lado, por un plano, vea un oxígeno, siempre. ¿Ya? Por lo tanto, el carbono que tiene carbonilo, en este caso, no constituye un centro quiral. ¿Ya? Tiene que tener la tetravalencia. ok, gracias, profe. Ahora vamos hacia arriba. El carbono 3. ¿Es un centro quiral? ¿O es un carbono quiral?
En el chat dicen que no. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ve un hidróxido hacia la derecha, hidrógeno hacia la izquierda, y hacia abajo, si bien ve un carbono, ya se tienen que considerar que ve un carbono en un contexto ya muy distinto al carbono que ve hacia arriba. Hacia arriba ve un grupo aldehído y abajo ve un carbono unido a un OH más un hidrógeno más otro carbono unido a un OH y dos hidrógenos. ¿Ya? Si se fijan en términos, digamos, electrónicos, lo que ve este carbono es muy distinto hacia arriba, lo que ve hacia arriba y lo que se ve hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, también constituye un centro quiral. ¿Ya? Ahora, el último carbono, el que está unido a la función aldehído, el carbono del aldehído, ¿ya? Ese no es quiral, ¿por qué? Porque ve, por un lado, ve un oxígeno, ve la misma molécula, ¿ya? Tiene que estar considerado las 4 valencias del carbono, ¿ya? Involucradas. En este caso, las 2 valencias están uniendo a la misma molécula, ¿ya? Por lo tanto, pierde la definición de carbono quiral. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en estricto rigor, esta molécula de carbohidrato tiene solo 2 carbonos quirales. Bajo la fórmula matemática, 2 elevado a 2, ya tenemos 4 posibilidades de isómeros para la misma molécula. ¿Ya? Si se fijan, tenemos la posibilidad de que estos isómeros vayan combinando la distribución espacial, ¿ya?, de todos sus grupos hidróxidos. ¿Ya? Si se fijan, la función aldehído permanece igual. Lo único que cambia es la distribución espacial de todos sus grupos hidróxidos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos calcular el número de posibilidades de distintos isómeros para el mismo carbohidrato, basándonos en esta fórmula de 2 elevado al número de centros quirales. Pero ojo que tienen que sacar los centros quirales bien. ¿Ya? En estricto rigor, uno podría decir, ya, esta molécula tiene 4 centros quirales. No, tiene solo 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que les expliqué, que tienen que fijarse en los carbonos, ya que tengan contexto electrónico distinto. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ya, no hay pregunta. Entonces, bajo esta fórmula, la estructura química de los carbohidratos se complica un poco, ¿ya? Pero no tanto. ¿Sí? Lo vemos acá. Puse los 2 centros quirales que les comento. Ya, entonces, resumiendo, para un carbohidrato tenemos 2 tipos de isómeros, ¿ya? Isómeros que se llaman enantiómeros, ¿ya? Que son imágenes especulares perfectas unos de otros, por ejemplo, esta, la idosa D con la L-idosa. Si uno los mira en el espejo, son lo opuesto uno de otro, ¿ya? Pero también como contrapunto podemos tener ya distribución espacial distintas solo en un carbono, por ejemplo en el carbono 2. ¿Ya? Por ejemplo, la glucosa se diferencia de la manosa solo en la distribución espacial del carbono 2, pero en todos los otros carbonos la distribución es idéntica. Entonces, esta molécula glucosa con manosa no son enantiómeros, sino que son epímeros, o también se la conoce como diastoisómeros, pero manejemos el término epímero, que es más corto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les quiero mencionar.
Ahora, nosotros con este tipo de distribución espacial distinta, ya uno empieza a confundirse porque uno ve la glucosa y dice, pero es exactamente igual que la manosa, ¿ya? Solo se diferencia acá en el carbono 2, ¿ya? Y esto es una sutileza química, pero hace que la manosa sea una molécula completamente distinta a la glucosa. Tiene otro comportamiento, incluso tiene otro sabor. Eso uno la pudiese comer, ¿cierto? Entonces, por eso le insisto que este detalle químico hace que el carbohidrato se convierta en otra cosa completamente distinta, ¿ya? Y solo basándose en la orientación espacial de su grupo hidróxido, en este caso. Ahora, cuando el tema se complica, cuando yo tengo varios centros quirales, ¿ya? Por ejemplo, para una hexosa y la glucosa, yo tengo al menos se distingan 4 centros quirales distintos. Este centro quiral, el primero, este es un centro quiral. Pero el de arriba, si se fijan, también es un centro quiral. Ah, perdón. El de acá también es un centro quiral. Y el de acá, el carbono de acá también es un centro quiral. En resumen, acá yo tengo 4 centros quirales. De acuerdo a la fórmula 2 elevado a n centros quirales, ¿ya? Esta molécula que es una hexosa, yo tengo, ¿cuántas posibilidades? Acá tengo 16 posibilidades de isómeros, ¿ya? De esas 16 posibilidades de isómeros, tengo que las moléculas de arriba, entre ellos son epímeros, pero con las moléculas de abajo son enantiómeros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos la glucosa acá. La glucosa de acá, podemos ver que la glucosa tiene una imagen especular perfecta con esta molécula de abajo, ¿ya? Entonces, a esta glucosa yo le llamo D-glucosa y a la de abajo le llamo L-glucosa, ¿ya? ¿Por qué le llamo a la de arriba D y a la de abajo L? ¿Por qué? Porque el primer centro quiral que tiene, el carbono que está acá, el carbono, que podemos decir carbono 2, ¿ya? Tiene su grupo OH hacia la derecha. Entonces a esta glucosa yo le llamo D. En cambio, la glucosa que está abajo, que es la imagen especular de ella, es lo contrario a ella, tiene el grupo OH hacia la izquierda. Entonces a esta glucosa que está abajo yo le digo que es L-glucosa. ¿Ya? No pierdan de vista el carbono que está más lejano, el carbono quiral que está más lejano a la función orgánica. Ese es el que manda. En este caso, ese es el carbono 2, el que le pongo acá con rojo, el que manda en la nomenclatura de OL. ¿Ya? Ahora, para que no se pierdan, resumo lo que le acabo de decir. ¿Ya? En el caso de haber un carbono quiral, se toma el carbono más lejano al grupo funcional. Es decir, el que les mencioné acá. Este es el carbono quiral más lejano al grupo funcional que el aldehído. ¿Ya? Cuando el OH del carbono quiral está a la derecha, se le llama
el azúcar tiene una isomería D. Cuando el OH está a la izquierda, se le dice que el azúcar tiene isomería L. ¿Ya? D ya significa dextrófero. Dextrófero se quiere decir en latín en el sentido horario. ¿Ya? Llamémoslo, para hacerlo más fácil, hacia la derecha. ¿Ya? L quiere decir en latín lextrófero o lextrófero, que quiere decir en sentido anti-horario. Llamémoslo para que sea más fácil hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, esto se hace fácil para moléculas que tengan un centro quiral. Por ejemplo, acá esta triosa tiene solo un centro quiral. Entonces al tiro yo digo, esta está a la derecha, entonces D gliceraldehído en este caso. Pero para moléculas, por ejemplo, la glucosa que tiene más de un centro quiral, tiene 1, 2, 3, 4 centros quirales, ¿ya? Se toma como referencia al centro quiral más lejano a la función orgánica. Es este es el que manda, ¿ok? Como pista, yo les puedo decir que en la naturaleza es más común encontrar azúcares que tengan orientación D. ¿Ya? Los L son los menos frecuentes. ¿Ya? Eso es como una pista porque, en el fondo, para que no se confunda este es D o L, D o L. Finalmente, lo que se encuentra en la naturaleza, en las plantas y animales, es D. Ahora, bueno, eso es distinto a lo que pasa en los aminoácidos, que en los aminoácidos pasa lo mismo de quiralidad, pero finalmente los aminoácidos en la naturaleza son de tipo L. ¿Ya? Ok. Entonces, para profundizar un poquito más, o hacer más, digamos, esto más complejo, tenemos que las moléculas de hidrato de carbono o de azúcares, cuando están en solución, ya no están así como las dibujo en este esquema de la derecha. Ya se le dibujo un esqueleto lineal, sino que cuando las moléculas de azúcares están en solución, estas moléculas tienden a formar ciclos, el de la izquierda. ¿Ya? Y estos ciclos hacen que la nomenclatura de, en este caso la D-glucosa, cambie. Si se fijan, cuando se cicla, se añade otra nomenclatura acá y se le pone un alfabeto griego, se le pone beta. Ya vamos a ver por qué se le pone beta. A veces se le pone beta y a veces se le pone alfa. Pero quiero que consideren que esta nueva nomenclatura beta es una adicional al D. ¿Se acuerdan que el D tiene que ver con la isomería del carbono que está acá? La distribución espacial del OH del carbono que está acá. ¿Ya? Pero acá, cuando se cicla, se le añade otra nomenclatura que mantiene la D, pero se añade otra nomenclatura que es beta. ¿Ya? Y esto pasa cuando el carbohidrato está en solución. Ahora, cuando uno encuentra los carbohidratos en una célula, en un animal, no lo encuentra en forma lineal, siempre lo encuentra disuelto en agua. Por lo tanto, siempre en los sistemas biológicos se tiende a pensar que los carbohidratos están ciclados. ¿Ya? Eso no lo pierdan de vista. Siempre en un sistema biológico, en un animal, en una célula, el carbohidrato está como un ciclo. ¿Ya? Entonces ahí entra a ser importante esta nueva nomenclatura que es la beta. Ya, pero ustedes se tienen que preguntar por qué a veces beta y por qué a veces alfa. Ya, eso lo vamos a detallar a continuación. Profesor, ¿Ah? en ese caso forma un ciclo porque el último carbono pierde un hidrógeno. Sí. Vamos a ver en qué consiste
ese enlace. Ese enlace que tú mencionas se llama hemiacetal y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya vamos a profundizar un poquito más en ese enlace, considerando que, por ejemplo, acá, en esta diapo, tenemos una exosa, que es la glucosa. ¿Ya? Acá le muestro la nomenclatura lineal. La forma ciclada de la exosa hace que el carbono 1, el que está arriba, que tiene la función aldehído, reaccione con el carbono 5, ¿ya? Y forme este ciclo a través de un enlace que se llama enlace hemiacetal, ¿ya? Entonces, este enlace que es hemiacetal, ¿ya? Vamos a detallar un poquito cómo se forma químicamente, pero quiero que consideren que cuando se forma este enlace, ahora la glucosa convierte al carbono 1 en un centro quiral. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando tú me preguntaste, creo que fuiste tú, Alejandro, me preguntaste, ¿el carbono 1 es un centro quiral? Cuando estaba en estado lineal, no, porque tiene acá un grupo ceto, ¿ya? Ve a la misma molécula por dos lados, por dos valencias, ve a la misma molécula. ¿Ya? Pero cuando se cicla, este carbono, que es el 1, se transforma en un centro quiral porque, si se fijan, en el anillo de un OH arriba, un hidrógeno abajo, de un carbono hacia, cuando esto está mirando hacia adelante, ¿cierto? Y de un oxígeno hacia atrás. ¿Ya? Entonces, eso transforma el carbono 1, que no era quiral, en otro centro quiral. ¿Ya? Y esto, cuando se forma este ciclo, se le llama a este carbono, carbono anomérico. ¿Ya? Y dependiendo si el carbono anomérico presenta un OH arriba o abajo, es la nomenclatura que les acabo de decir de alfa o beta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el OH queda arriba, perdón, cuando el OH queda abajo, eh, el, la glucosa se dice que es alfa. Cuando queda el OH arriba, la glucosa se dice que es beta. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar que esto en solución ya transcurre en un equilibrio. Es decir, esta misma molécula que vemos acá, que es la D-glucosa, cuando se cicla, genera este enlace hemiacetal, ¿ya? Y como le decía a su compañero, este enlace hemiacetal proviene de una reacción entre un alcohol y el aldehído. El aldehído, acuérdense que estaba en el carbono 1. Y el alcohol, químicamente, lo que hace es desplazar el doble enlace. Acá ataca el doble enlace y como consecuencia, este alcohol queda unido sin hidrógeno al carbono, ¿ya? Y el doble enlace se convierte acá en un OH, ¿ya? Y esto se llama enlace hemiacetal, ¿ya? Este enlace hemiacetal ocurre, ¿ya?, en un equilibrio, ¿ya? Es decir, un equilibrio que lo deja con su H abajo o con su H arriba. Si nosotros tenemos una solución, por ejemplo, de D-glucosa, tenemos un porcentaje de esa D-glucosa que va a estar en su orientación alfa abajo o en su orientación beta arriba. Profe, Dígame. ahí dijo que el enlace doble se saca para que haga el OH, ¿o no? Acá el enlace doble del aldehído sale, se elimina
para que entre los H. Esto se llama en química orgánica ataque nucleofílico, ¿ya? En el fondo el OH va a unirse a este carbono, pero para que se una a este carbono, le va a pedir que libere una valencia, por lo tanto este doble enlace se tiene que perder, ¿ya? Y transformarse en un OH, ¿ya? Y este es el OH que queda abajo o que queda arriba, ¿ya? Cuando queda abajo, se le dice que es beta, cuando queda arriba, dice, perdón, cuando te queda abajo es alfa, cuando queda arriba es beta, ¿ya? Así es, profe. Ya. Entonces, insisto que esto ocurre en equilibrio. Es decir, una solución puede tener alfa y al mismo tiempo tener beta, ¿ya? Los dos son isómeros de la D-glucosa en solución, ¿ya? Ahora, bueno, no le quiero complicar más el asunto, pero la glucosa tiene una gracia. ¿Cuál es la gracia de la glucosa? Que puede ciclarse en dos formas, ¿ya? Puedes generar un anillo de 6 lados, ¿ya? Y eso lo hace reaccionando el carbono, siempre el carbono de la función aldehído, con el carbono 5, y forma este anillo de 6 lados que se conoce como forma piranosa. Pero, para complicar más el asunto, la glucosa tiene otra gracia, que también puede ciclarse, ¿ya? Pero con el carbono 4, que está acá, en rosado. Y cuando se cicla con el carbono 4, con el aldehído, forma una forma que se llama furano, o furanosa, ¿ya? Ahora no les quiero complicar, pero esto también tiene una proporción, ¿ya? Lo más, digamos, probable es que forme una ciclación en forma de piranosa, ¿ya? Pero también existe la probabilidad de que encontremos su forma furanosa, ¿ya? Pero solo consideren que lo más probable es que nosotros encontremos la ciclación de 6 lados, ¿ya? Esto lo tengo que pasar porque esto es lo que pasa en forma, digamos, química, ¿ya? ¿Ok? Ahora, yendo más en detalle, bueno, esto pasa con la glucosa, bueno, también esto pasa con un azúcar de 5 átomos de carbono que es la ribose. Es lo mismo que en el fondo tiene dos posibilidades de ciclación, en forma de pirano y en forma de furano, pero esta tiene 5 átomos de carbono. Acuérdense que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿ya? Ahora, esto les quiero decir que se conoce, ¿recuerdan que les estaba hablando que el OH puede estar arriba o abajo? Acá queda en alfa cuando está abajo y arriba está en beta. Ese fenómeno se llama mutarrotación, ¿ya? Y ustedes tienen que considerar que cuando se cicla, como les dije acá, el OH con estos dos electrones que están libres ataca el doble enlace, ¿ya? Y como decía su compañera, saca el doble enlace, ¿ya? Y queda unido, y como consecuencia acá queda un OH colgando. Y este OH colgando que puede estar para abajo o puede estar para arriba. Pero esto rota. Imagínense que va cambiando. Este fenómeno se llama mutarrotación de la glucosa, ¿ya? Ahora esta mutarrotación, o mutarrotación, en un momento se tiene que quedar fija. ¿Cuándo se queda fija? ¿Cuándo se queda en alfa? ¿O cuándo se queda en beta? Eso va a depender de cuándo una otro monosacárido, ya a través de
su carbono, acuérdense, este carbono se llama carbono anomérico. ¿Ya? Por ejemplo, si este carbono anomérico está, justamente se encuentra en su posición beta, arriba, ¿ya? Y se une a otro monosacárido, este disacárido va a formar un enlace que se llama enlace glicosídico. Y este enlace glicosídico, ¿ya? Va a estar siempre formado entre el carbono anomérico, pero puede estar formado por cualquier otro carbono del monosacárido que le prosigue, ¿ya? Y este enlace se llama enlace O-glicosídico, o a veces también se le conoce solo como glicosídico, ¿ya? Y en este enlace glicosídico, ¿ya? Nosotros tenemos para las aldosas, acuérdense las aldosas que son aldehídos, ¿ya? El carbono 1, que es el carbono anomérico de la aldosa, se pueda unir a cualquier átomo de carbono del carbono que prosiga, pero las cetosas, no pierdan de vista esto, la cetosa, por ejemplo, la fructosa, acuérdense que es una cetosa, lo hace a través del carbono 2, ¿ya? Pero también lo hace con cualquiera otro de los carbonos del monosacárido que prosiga, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que se forma ahora un disacárido, ¿ya? Por ejemplo, dos glucosas, ¿ya? Forman un disacárido cuando se une el carbono, acuérdense el carbono 1, que es el anomérico, se une con el OH, en este caso, del carbono 1, 2, 3 y 4 de esta glucosa. Entonces, en consecuencia, si este enlace se forma a través del OH que está abajo, el enlace se llama alfa 1,4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1 en posición alfa se unió con el carbono 4. ¿Ya? La posición que esté el segundo carbono, en este caso el carbono 4, ya no es relevante. Lo relevante es en qué posición esté el carbono que está en forma de carbono anomérico, ¿ya? Entonces, esta reacción se llama reacción de condensación, en la que dos OH se juntan, eliminan una molécula de agua y quedan fijados, ¿ya? Y esto constituye un disacárido, ¿ya? Este disacárido, a la vez, puede reaccionar con otra condensación a través de este otro carbono anomérico, y así el disacárido va creciendo, pero siempre a partir del carbono anomérico, ¿ya? Ahora, las reacciones típicas de condensación siempre generalmente son 1,4, es decir, el carbono 1 se une al carbono 4, pero insisto que puede hacer con cualquier otro carbono, puedo hacerlo con el 6, puedo hacerlo con el 5, la más típica es que sea como 4. ¿Ya? Ok. Ahora, hay una excepción con el segundo azúcar. ¿Ya? Ahora, la excepción es cuando, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando, bueno, tenemos la forma ciclada de la glucosa, que es esta, ¿cierto? Acuérdense, se llama pirano. Pero la fructosa también se puede ciclar quedando en alfa fructosa y en beta fructosa, ¿ya? Consideren que la ciclación pasa para las aldosas y pasa para la cetosa, ¿ya? No piensen que solo esto pasa para la glucosa, ¿ya? Y para la cetosa, en el fondo, la única diferencia es que el carbono 2
es el que hace el enlace hemiacetal. ¿Ya? Para la aldosa, acuérdense que el carbono 1, para la cetosa, como la fructosa, el carbono 2. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto? Porque a la hora de nombrar los disacáridos tienen que considerar eso. Por ejemplo, ¿alguna ese pregunta? sentido, sí, en ese sentido la cetosa sería más chica siempre que la aldosa. Bueno, va, en un sentido como en el orden, por ejemplo, no sé si me explico en qué sentido es chica, como Sí, va a formar un el anillo. menos vértice. ¿De menos qué? Menos vértice, no sé cómo Menos, explicarlo. menos lados, sí. Claro, menos carbono. Claro. La cetosa en ese sentido, como dice Ana Sol, va a tener menos, digamos, lados. Siempre va a ser estructura furano. Pero en este estructura uno hubiese, siendo más estricto, eventualmente puede generar una estructura piranosa, siendo fructosa, pero eso es más rebuscado, es más difícil que una cetosa adopte la estructura de piranosa, pero lo puede eventualmente realizar. Ya, es una excepción. Ya, pero como esta no es una clase química orgánica, ya vamos a darle con las formas más conocidas de la ciclación. Para la aldosa, la forma más conocida, en este caso de pirano, con 6 lados, y para la fructosa, y es una cetosa, la forma más conocida es la furano con 5 lados. ¿Ya? Ok. Vamos a ver los disacáridos. Entonces, el disacárido más conocido, yo creo que para todos ustedes, es la maltosa. Y si uno se pregunta qué es la maltosa, es la unión de dos glucosas por enlace glicosídico. Pero el enlace glicosídico es bien particular, es alfa 1,4, es decir, una glucosa con su carbono anomérico abajo reaccionó con el carbono 4 del otro monosacárido. Y en consecuencia, este OH ya no rotó más, quedó fijo en alfa para siempre. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, la excepción está con el otro disacárido más importante, que es la lactosa. La lactosa está formada por una galactosa, que también es una hexosa, más una glucosa. ¿Ya? Pero en este caso, el carbono anomérico de la galactosa lo pilla arriba. En consecuencia, el enlace se llama beta 1,4. ¿Ya? Este detalle que es químico hace que este disacárido sea muy difícil de digerir. ¿Ya? Es muy probable que, no sé, pues acá en el curso, ¿cuántos somos? Vamos a hacer 50. Somos 60. Muy probable que el 10% de ustedes no puedan digerir la lactosa. O sea, intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque el ser humano le complica mucho el enlace beta 1,4. Está acostumbrado a degradar el enlace alfa, pero el beta es más complejo. Es lo más probable que uno tenga que degradar la lactosa producto de microorganismos que están en el intestino, que se encargan de romper este enlace beta. Pero el ser humano, ya al encontrar un enlace beta, le complica mucho. ¿Ya? ¿Entienden eso? ¿Qué suena? ¿Ya? Sí, perfecto. Ya. Entonces tenemos la maltosa con enlace alfa 1,4, la lactosa con enlace beta 1,4. Acuérdense de eso, beta. Ahora, la sacarosa también es una excepción. ¿Por qué? Porque la sacarosa es la unión de la glucosa más la fructosa. ¿Ya?
Acuérdense que la sacarosa es el azúcar que utilizan ustedes al endulzar el café, el té, ¿ya? El azúcar comercial, se llama sacarosa. Glucosa más fructosa, pero acá hay una salvedad. Si bien el enlace es alfa 1, es alfa 1,2, es decir, hace unión glucosídico con el monosacárido que sigue, pero lo hace en la posición 2 del monosacárido que le sigue. ¿Se acuerdan? La fructosa es una cetosa y el carbono 2 de la cetosa es el carbono que tiene la función, digamos, cetónica. ¿Ya? En consecuencia, este disacárido, ¿ya?, deja los dos carbonos anoméricos retenidos, fijos, no pueden reaccionar con nada más, ¿ya? Y por lo tanto, este tipo de azúcar se dice o se clasifica como que es un azúcar no reductora. Ya vamos a explicar un poquito más en detalle eso. En general, todas las azúcares son reductoras. La glucosa, la maltosa, la lactosa, la galactosa. Pero la sacarosa tiene una característica que no es reductora. ¿Ya? ¿Qué le da la característica de reducción a las azúcares? Justamente que tengan este grupo anomérico del monosacárido que está en segunda posición, que tengan este carbono anomérico libre, como para, en el fondo, revertir el enlace amiacetal, ¿ya? Y este grupo, en el fondo aldehído, ser oxidado por cualquier oxidante. Ya por eso se dice que los azúcares son reductores, porque tienen este carbono anomérico que pueda ser oxidado por algún agente oxidante. Entonces, generalmente todos los azúcares se dicen que son reductoras, salvo la sacarosa. ¿Por qué? Porque acá el carbono anomérico del segundo monosacárido está bloqueado por el enlace glicosídico. ¿Ya? Entonces, esto generalmente es la definición de la sacarosa, que es, si ustedes buscan en el diccionario sacarosa, se dice azúcar no reductora. ¿Ya? Esa es la definición química. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les explico esto? Porque la sacarosa, que insisto es el azúcar de mesa, ¿ya?, forma este enlace glicosídico 1,2, ¿ya? Es en esta posición 1,2, bloquea sus dos carbonos anoméricos y no dejan ningún extremo libre para que el carbono pueda ser oxidado. Por lo tanto, no es en el fondo susceptible a ser oxidado, entonces no es una azúcar reductora. No quiero confundirlos con esto, pero en el fondo, cuando un azúcar es reductora, insisto, porque tienen el aldehído acá en amarillo libre. Y este es el grupo que se oxida. ¿Ya? ¿Ok? Cada vez que nosotros comemos glucosa, nosotros oxidamos la glucosa a través de este grupo. ¿Ya? El grupo aldehído. ¿Ya? Lo oxidamos a través del oxígeno que estamos respirando. ¿Ya? ¿Ok? Pero en cambio, cuando el azúcar no es reductora, es porque ambos carbonos anoméricos están formando el enlace glucosídico y no hay ningún aldehído libre. Entonces, este azúcar no es oxidable.
y lo clasifica, si no es oxidable, no es reductor, o un disacárido no reductor. ¿Ya? Ahora, la forma de medir los carbohidratos en la sangre es por su capacidad que tienen de reducir. Idealmente, cuando ustedes, lo muy probable es que todos ustedes hayan hecho un examen de sangre y se hayan medido la cantidad de azúcar que tiene en la sangre. ¿Ya? La cantidad de azúcar que tiene una persona o un animal en la sangre se mide por una reacción de oxidación. ¿Ya? El agente oxidante que se usa generalmente es el cobre más 2. ¿Ya? Y cuando el azúcar es reductor, este cobre más 2 se reduce a más 1 y más 0. Entonces este cobre que más 2, que es de aspecto azul, se torna color cobre metálico, cobre rojo. ¿Ya? Y esta reacción es la que se usa en clínica para medir si hay azúcar en la sangre. Es decir, la capacidad del cobre de reducirse de cobre más 2 a cobre más 1 y después a cobre más 0. O sea, cobre 0, perdón. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque acuérdense que los azúcares tienen esta capacidad de ser reductor. ¿Reductor de qué? De un agente oxidante en este caso. El agente oxidante acá, el cobre más 2. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, digamos, de laboratorio que uno tiene que hacer para medir la cantidad de glucosa que hay en la sangre o en un paciente en general, de la cantidad de cobre que se reduce, insisto, por la capacidad reductora de este grupo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces se oxida el... ay, se oxida, entonces sí hay azúcar en la sangre. Sí. Y si no O se sea, oxida, no hay. claro, o sea, en el fondo lo que le pasa al cobre es se reduce el cobre. Acuérdate que la glucosa es reductora. Sí, ¿Reduce al a qué? revés. Reduce a un agente oxidante. El agente oxidante acá, el cobre más 2, el cual se reduce. Acuérdate que cuando hay un par redox, uno se oxida y el otro inmediatamente se va a reducir. El agente oxidante siempre se reduce, Sí, el agente reductor se oxida. sí, ¿Sí? sí, sí. Gracias. Ya, entonces esta reacción se conoce como reacción de Filling, también se conoce como reacción de Benedict. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo vamos con la hora? Son 11:30. Ya vamos bien. Les quiero hablar ahora ya les hablé de los monosacáridos, les hablé de los disacáridos, y les quiero hablar ahora de los polisacáridos. ¿Ya? Entonces, los polisacáridos nosotros podemos clasificarlos de acuerdo a su origen. ¿Ya? Si hablamos de formas de almacén de carbohidratos en los animales, tenemos que hablar de polisacáridos que se definen como glicógeno. ¿Ya? Pero también si hablamos de almacén de carbohidratos en plantas, tenemos que hablar de otro polisacárido que se llama almidón. ¿Ya? Ahora también en plantas ya generan estructuras a través de otro polisacárido que se llama celulosa. ¿Ya? Tenemos tres formas de ver los polisacáridos de acuerdo a su naturaleza, pero también cada uno tiene distintos componentes que pudiesen hacer diferentes a cada polímero. Imagínense que
Todo esto son cadenas de monosacáridos que se unen a través de enlaces glicosídicos. Estos enlaces glicosídicos, acuérdense que pueden ser alfa 1,4, beta 1,4, 1,6, etc. Entonces, definiendo esto, nosotros podemos tener que en la naturaleza podemos encontrar polisacáridos que pueden ser homopolisacáridos, es decir, el mismo monosacárido que se repite n veces, por ejemplo, unidades de glucosa repetidas en forma lineal, como me muestro acá en amarillo, pero este homopolisacárido también puede tener ramificaciones, ¿ya? Y estas ramificaciones son estas líneas laterales, ¿ya? Que presentan los polisacáridos, y en este caso se habla de un homopolisacárido ramificado. Ya vamos a ver cuál es ramificado y cuál es no ramificado. ¿Ya? Como contrapunto, también tenemos los heteropolisacáridos, es decir, polisacáridos formados por variaciones de monosacáridos. Por ejemplo, podemos tener acá una glucosa, acá podemos tener una fructosa, acá podemos tener otra glucosa, otra fructosa, y así van alternándose distintos monosacáridos. Y esto a la vez pueden ramificarse y hacerlo más complejo. Por ejemplo, este heteropolisacárido puede tener distintas versiones de monosacárido en una línea, pero generar una ramificación con otra variación del monosacárido. ¿Ya? Entonces tenemos dos clasificaciones de polisacáridos: homosacáridos y heterosacáridos, y ambos pueden ser lineales o ramificados. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando hablamos de homopolisacáridos podemos distinguir o decir que hay tres tipos, ¿ya? Los de tipo almidón, que están constituidos por dos versiones, una versión que es lineal, un homosacárido lineal de almidón, que se llama amilosa, y una versión ramificada del almidón que se llama amilopectina. Generalmente, nosotros cuando comemos pan, arroz, trigo, comemos almidón y comemos versiones mezcladas de amilopectina con amilosa. ¿Bien? Ahora, como contrapunto se encuentra el glicógeno. Y el glicógeno corresponde también a un homopolímero, es decir, repeticiones de glucosa, ¿ya? Pero solo se encuentran en su versión ramificada. ¿Ya? El almidón, el glicógeno es como un ovillo mucho más compacto que el almidón. ¿Ya? Ahora, como tercera opción, podemos encontrar la glucosa unida como polímeros en forma lineal en la celulosa. Pero la diferencia de la celulosa es que se distribuyen estos polímeros en forma ordenada, sin ramificaciones. Por lo tanto, constituye una estructura muy rígida. ¿Ya? Y se fijan, la celulosa ordena muy acuciosamente sus unidades de monosacáridos sin ninguna ramificación. Esa es la característica principal de la celulosa. Y eso hace que la celulosa sea tan dura, tan rígida. Imagínense que todos los árboles tienen celulosa en su estructura y son estructuras muy, muy firmes. ¿Ya? Ahora, el almidón, profundizando en el almidón, les quiero contar que los enlaces del almidón, cuando está en estructura lineal, acuérdense que el almidón es una mezcla de lineal y ramificado, en estructura lineal, que generalmente el 25% de la molécula corresponde a enlaces glicosídicos 1,4.
¿ya? Y son alfa 1,4. Acuérdense eso. Pero la estructura ramificada presenta unidades alfa 1,4 y cada 20 glucosas hay una ramificación que tiene un enlace glicosílico 1,6. ¿Ya? Esto, en el fondo, es muy importante porque el almidón, como le dije anteriormente, ustedes, el 60% de su dieta, el, el 60% de los carbohidratos que comen es en base a almidón. Entonces, esto hace que sea una estructura muy, como les pudiese decir, fácil de digerir. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos el almidón en su forma lineal. Acuérdense enlace alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, así hasta llegar al número 25. Y en el número 25, en su carbono 6, se forma otro enlace glicosílico, en esta ocasión se llama alfa 1,6. Tira una ramificación lateral. ¿Ya? Y así esta molécula se va enlazando a través de una especie de malla. Si se fijan acá, se ve como una especie de ramificación, así como una red. ¿Ya? Y así uno va digiriendo el almidón, primero digiriendo su parte lineal, que es la amilosa, después empieza uno a digerir la parte más ramificada. Y por eso el almidón, en el fondo, es un compuesto energéticamente tan rico, porque la energía que uno va sacando del almidón es producto de la constante, digamos, despolimerización, por así decirlo. Uno de a poco va despolimerizando esta estructura una vez que la ingiere, ¿ya? Y eso hace que sea un alimento tan, digamos, importante para nosotros, ¿ya? Nosotros todo el tiempo, cada vez que comemos pan, estamos comiendo almidón, arroz, pastas, ¿ya? Y eso nos da energía de muy largo aliento. Nosotros podemos empezar a comer almidón y estar digiriendo el almidón lentamente durante todo el transcurso del día, ya despolimerizando estas unidades de polisacáridos poco a poco y nos va suministrando glucosa en forma gradual durante nuestro día. Y así nosotros podemos, en el fondo, movernos gracias a esta molécula, digamos, que están tan ramificadas, ¿ya? A ver, esto lo hace súper importante porque imagínense que el almidón fuese una estructura más simple, más lineal. Nosotros lo podríamos digerir muy fácilmente. Sin embargo, nos cuesta un poco digerir el almidón. ¿Por qué? Porque su estructura lo hace mucho más, en fondo, de administración más lenta. ¿Entienden? Pero eso también es bueno porque, como es lento, es un carbohidrato que se define como un carbohidrato complejo, de manera que no eleva los niveles de glucosa muy rápido, sino que los eleva más gradualmente. Es distinto comer almidón que comer glucosa directo, ¿ya? Que comer, por ejemplo, un azúcar simple, un disacárido o un monosacárido, ya que eleva los niveles de azúcar súper violentamente. En cambio, el almidón gradualmente se va desdoblando, ¿ya? O despolinizando y genera pic de glucosa mucho más tenues en nuestro organismo, ¿ya? Esto respecto al almidón. Respecto al glucógeno, también es un homopolímero, pero en este caso no tiene una estructura lineal como el almidón. Como parte del almidón, ¿recuerdan que el almidón tenía parte de estructura lineal?
que era esta, la amilosa. El glucógeno, sí, en su estructura no tiene ninguna ramificación, ninguna estructura lineal. Es todo 100% ramificado. ¿Ya? Y las ramificaciones también, igual que el almidón, están dadas por las unidades alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Ya? Ahora, la gracia del almidón que el ser humano y los animales en general almacenan polisacáridos a través del almidón. ¿Ya? Ahora, eso implica que el músculo tenga una reserva energética, ¿ya?, siempre constante. Siempre cuando ustedes comen, por ejemplo, un pan o una porción de arroz, lo primero que va a hacer el músculo es tomar la glucosa contenida en ese almidón y sintetizar inmediatamente glucógeno para reservarlo en el caso de emergencia. ¿Ya? Ahora, esa cantidad de glucógeno que es capaz de reservar el músculo es muy escasa. Como les decía el otro día, al primer trote que ustedes hagan, al primer ejercicio brusco, el músculo va a consumir ese glucógeno inmediatamente. ¿Ya? Pero le va a suministrar en el fondo un punch energético muy rápido al músculo. ¿Y por qué? Porque es tan ramificado que el almidón digamos, empieza a generar estos ovillos, como le dije, como se lo muestro acá, y estos ovillos son una especie de pelotitas, ¿ya?, que están con estas ramificaciones muy, muy compactas. ¿Ya? Lo que les quiero decir es que el almidón el glicógeno ocupa mucho menos espacio que el almidón, es mucho más concentrado, mucho más compacto que el almidón. ¿Ya? Ahora, la celulosa, como contrapunto, tiene una diferencia con el almidón y el glicógeno. ¿Cuál es la diferencia? Que el enlace que forma es beta. ¿Se acuerdan que el almidón, ya, era alfa? La celulosa es beta. Ya, en su 100%, sus enlaces son beta y no tienen ninguna ramificación, es 100% lineal. ¿Ya? Lo que hace que la celulosa sea una estructura muy rígida y muy dura. Y también el hecho de que sea beta es que no se puede consumir por el ser humano. Y algunos animales pueden, ya, hidrolizar el enlace beta 1,4 y formar glucosa a través de ello. ¿Quién me dice cuál? ¿Qué tipo de animales pueden hidrolizar el enlace beta del almidón? Perdón, de la celulosa. No sé. Ya, pues sí ¿Las saben. ¿Ah? vacas puede ser? ¿La quién? Vacas. Las vacas, sí. Los rumiantes en general. ¿Ya? Entonces, los rumiantes, ¿cuál es su principal característica? Que en el rumen tienen una población bacteriana que permite que el enlace beta sea hidrolizado, sea roto. Y de alguna forma pueden consumir celulosa, pueden consumir pasto, se alimentan de pasto. ¿Ya? Ok. Ahora, esta es la estructura de la celulosa. Si se fijan, son unidades de glucosa unidos en forma beta 1,4 de estructura lineal. Completamente lineal. No hay ramificación en la celulosa. Y si van a la estructuración, tenemos que las unidades de glucosa beta 1,4 se van formando estas fibrillas y estas fibras forman
macrofibras más grandes, y así van generando verdaderas mallas, ¿ya? Que van formando la estructura de las paredes celulares, de las plantas y de los árboles, ¿ya? Lo que constituye nosotros nutricionalmente decimos que esto corresponde a la fibra. Cuando dice este alimento contiene fibra, es porque contiene celulosa. ¿Sí? Ok. Ahora otro polisacárido, que es la quitina. Y si nosotros pudiésemos definir la quitina, podríamos decir, es el segundo polisacárido más abundante en la Tierra. El primer polisacárido más abundante es sin duda la celulosa. Imagínense que todos los árboles del planeta están hechos de celulosa. Es muy, muy abundante la celulosa en la Tierra. Pero el segundo es la quitina. Y la quitina es un polisacárido que está formando parte de todas las estructuras de los insectos, las caparazones de los insectos, de los artrópodos, crustáceos, de las paredes de algunos hongos. Entonces, muy, muy común también la quitina. Y si uno lo examina de forma química, la quitina es un polisacárido formado por unidades monosacáridos de glucosamina. Y esta glucosamina es una glucosa, ¿cierto? Pero acá en su carbono 2, en vez de tener un OH, tiene un grupo N-acetilo. ¿Ya? O sea, en grupo N, es decir, nitrógeno, y un grupo acetilo. Por eso se llama N-acetilglucosamina. Y esta N-acetilglucosamina también se une en forma beta 1,4, igual que la celulosa, pero está formando una estructura también de un homopolímero lineal, que también es bastante rígida. Ya, si se fijan esto, las caparazones de los insectos, de los crustáceos son bien duros, ¿ya? De manera que les da protección. También nos falta, digamos, sin duda también la quitina, el ser humano tampoco la puede digerir, ¿ya? Ahora, bueno, acá hay una tabla de resúmenes de los polisacáridos, tanto homopolisacáridos, encontramos el almidón compuesto por amilosa y la amilopectina, acuérdense, uno lineal y otro ramificado, el glicógeno, que también es un homopolímero totalmente ramificado, enlace 1,4 y 1,6, la celulosa, que es un homopolímero enlace beta 1,4, la quitina, que también es beta 1,4, pero es N-acetilglucosamina, su monosacárido principal, y hay otros heteropolímeros que son también, a lo mejor el más conocido por ustedes, la agarosa, que es heteropolímero, y también el más conocido, sobre todo por su afecto en temas de cosmético, es el ácido hialurónico, que también es un heteropolímero, que en este caso el enlace en beta 1,3, miren, es mucho más escaso, 1,3. Es muy, muy poco probable que uno encuentre un enlace de este tipo. ¿Ya? Ok, entonces, esta tabla de resumen, bueno, acá están donde se encuentran. Bueno, la idea es que ustedes vayan profundizando esto con más tiempo. Ahora, el carácter, vimos el carácter energético de los polisacáridos, el carácter estructural, pero también los polisacáridos tienen un carácter informacional. ¿Ya? Y acá yo quiero distinguir todo lo que son polisacáridos que tienen que ver con la información y la comunicación intercelular. ¿Ya? Y generalmente cuando uno dice, este célula tiene un receptor que es un polisacárido, ¿ya? Uno empieza a pensar que este receptor de alguna forma genera información, ¿ya? Y la información de los polisacáridos
depende de cuán diversos sean en su estructuración. Por ejemplo, uno puede decir que un homo puede ser un heteropolisacárido que está acá, que es lineal, si bien entrega información, más información va a tener cuando sea en forma ramificada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le da más variabilidad. Y esa variabilidad le va a dar más riqueza en términos de comunicación. Bueno, en comunicación estamos hablando de comunicación molecular. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo típico de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Las personas que tienen grupo sanguíneo A, en sus glóbulos rojos tienen un polisacárido que está formado por N-acetilglucosamina, por la lactosa, por N-acetilgalactosamina, otra galactosa, una unidad de glucosa, y por acá una unidad fucosa. Esta ramificación. Si se fijan que este es un heteropolímero ramificado, ¿ya? Esta, digamos, diversificación en estructura hace que la gente que tiene grupo A sea estructuralmente y antigénicamente distinto a otros grupos sanguíneos. Por ejemplo, esta de grupo sanguíneo B, si se fijan en la estructura, acá es distinta a esta en términos de sus monosacáridos, ¿ya? Pero la sutileza es mínima, pero es distinta. Y el grupo B también es distinto al cero, ¿ya? Y eso me refiero a que es, digamos, una función informacional. De una forma, los polisacáridos, al localizarse en la superficie de las células, le entregan a las células características únicas, ¿ya? Y esas características únicas son reconocidas por otras células, lo más probable es que sean células del sistema inmune, que entregan información, se entregan información unas con otras a través de los antígenos que están en su superficie. Me refiero a antígenos porque son moléculas que son reconocidas como extrañas y se le denomina antígenos por el sistema inmune, ¿ya? Como le digo, los más estudiados son los antígenos de superficie de los glóbulos rojos, pero todas las células tienen otro tipo de antígenos y lo más probable es que sean polisacáridos, la mayoría. ¿Ya? Parece que esta es la última. Sí, esta es la última. ¿Tienen alguna pregunta? Cualquier duda, es bienvenida. A lo mejor la pueden hacer a viva voz o a través del chat. ¿Chat? El último, Ana Sol, el último, ¿en qué parte te perdiste? ¿Qué quieres aclarar? Entendí lo que era como, lo que era informacional, algo así. Y después como que me enredé mirando los colores y todo, entonces no sé si habrá alguna forma de entenderlo de otra forma o más fácil, como que me enredé mucho en la forma en que estaba puesto. No sé. Ah, no, es que acá lo único que te quería decir es que los polisacáridos, cuando son ramificados y además cuando son heteropolisacáridos, entregan variabilidad. Si te fijas acá, cada molécula tiene distintas unidades de monosacáridos. ¿Ya? Por ejemplo, las moléculas de los grupos A. Si tú te vas al azúcar azul, es N-acetilglucosamina, la primera. La segunda, la naranja, es galactosa. La tercera, la blanca con vuelo negro, es N-acetilgalactosamina. ¿Ya? Y si te fijas,
Esta variabilidad, estos cambios de la molécula monosacárido de un polisacárido, le entrega que digamos, cuando se deposita en la superficie de una célula, entregue a esa célula una identidad. Es como una especie de tarjeta de presentación. Entonces, todas estas células, no solo las células sanguíneas, todas nuestras células tienen en su superficie polisacáridos y cada uno representa una tarjeta de presentación. Y eso tiene que ver con la comunicación que tengan las células unas con otras, ¿ya? Y eso está dado por los polisacáridos, ¿ya? En el fondo, lo que te quiero decir es que mientras más heterogéneo sea el polisacárido, o sea, es decir, más variaciones, tenga ramificaciones, tenga distintas unidades acá de monosacáridos con distintas, digamos, conformaciones, algunas pueden ser D, otras L, otras pueden ser A, unidades en forma 1,4, otras 1,6. Todas esas variaciones que tienen polisacáridos lo hacen muy moléculas de mucha riqueza en términos de comunicación intercelular, ¿ya? Uno de los ejemplos más estudiados son los grupos sanguíneos. No sé, pero cuando tú tienes grupo sanguíneo A, no puedes recibir sangre del grupo B. ¿Por qué? Porque el grupo B tiene otra estructura en su superficie. Entonces tu sistema inmune lo va a reconocer. Y eso se le llama comunicación. Se van a comunicar las células sanguíneas de otro paciente con las tuyas y van a generar una especie de desconexión inmunológica. Y por eso se generan tantos problemas cuando uno recibe sangre de otro grupo, ¿ya? Hay un reconocimiento distinto, por eso yo le llamo comunicacional, ¿ya? Los carbohidratos tienen que ver con temas de comunicación entre células. ¿Queda claro? A esto me refiero con los dibujos de distintos colores, distintos tipos de carbohidratos. Sí, ahora sí. Sí, sí. Como que escuchándolo y viendo, ahí como que me confundí, pero ahora sí ya lo entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, cualquier cosa me la pueden consultar a través de un curso. Si cuando hagan la presentación de nuevo, acuérdense que esto entra en la integrativa. No entra en la prueba de viernes. Y, bueno, si tienen alguna pregunta de la clase de viernes, la pueden hacer ahora. Ah, sí. Ahora la clase del viernes va a estar, yo creo que la va a subir la ayudante, pero le voy a preguntar ahora si es que la subió. ¿Pero quieres el PDF o la grabación? Ah, la grabación, ok. Sí, ahora voy a consultar si la grabación. Yo había entendido que la habían subido el mismo día. Ok. Al PDF también. Ya, pues subo el PDF. Ok, chiquillos, chiquillas, muchas gracias por su participación y nos vemos el viernes en la prueba. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Chao, cuídate. Profe, gracias. Chao, chao.